tengo una consulta que me surgió. Habías dicho que según la calidad de los recursos, los machos podían tener cuernos más chicos. Sí, Bien. ¿Hay alguna conexión entre la calidad del recurso y este gen TSX? sí. ¿Sí? Ok. Sí, me surgió la duda cuando dijiste eso. Sí, de hecho, justamente una de las cosas interesantes que se encontró es que interferir con este gen no solo interfiere con la determinación del tamaño de los cuernos en función del sexo, sino que también interfiere con la determinación del tamaño de los cuernos en función del nivel de alimentación. Bien. Eh, Entonces, y, ah, y tenemos No, y bueno, es uno de los temas con los que yo estuve trabajando, y que estamos en muchos niveles de secuenciación de ARN, donde comparar los transcriptomas con distintos niveles de alimentación. La respuesta es sí, y es interesante porque lo que está indicando es que este gen, doble genes de esa familia, y genes con comportamientos similares y posiciones similares en las redes de desarrollo, digamos, las redes de regulación genética que hacen el desarrollo, son muy importantes porque actúan como nodos donde uno puede enchufar distintos procesos. O sea, sabemos en este caso que la diferenciación en generales, como mecanismo, es compartida a un montón de insectos, que es ancestral a todos estos escarabajos, mientras que estas estrategias y estas diferencias, esta planificación fenotípica que les permite responder de modo diferencial a las condiciones de desarrollo, son respuestas que evolucionaron más recientemente. Con lo cual, lo que se ve es que digamos, evolutivamente se ha aprovechado esta capacidad que es SEX para conectarse con un montón de genes efectores del desarrollo, para que DSX no solo responda a información acerca del sexo, que viene dada por su cascada de determinación, sino que además pueda responder a otros tipos de información, como la información que va a estar mediada, o sea, no responde directamente a la presencia digamos, si hay o no comida, sino que va a responder a una serie de otros genes que se expresan en función de que el animal alimentado o mal alimentado. Es un procedimiento muy similar también a este ejemplo, este polifenismo, esta plasticidad fenotípica, es también lo que determina, por ejemplo, la existencia de castas en insectos como son las abejas, las hormigas, las termitas, donde lo que está determinando si es una reina o una obrera es el tipo de alimentación. Y en realidad se trata del mismo tipo de sistema, o sea, más allá de que sea intencional o no, por qué se recibe cierto ambiente de alimentación, el mecanismo, digamos, en general es el mismo, es la capacidad de los sistemas de desarrollo de detectar condiciones y responder en función de esas cosas. Y si lo piensan, desde el punto de vista interno de las células, o sea, cuando vos sos una célula, tu estado interno se está detectado a través de qué genes y qué moléculas y qué factores de transcripción y qué cosas andan dando vuelta en tu entorno celular. Con lo cual, para todo es el ambiente. O sea, salvo la información que sale de sí mismo, incluso para un patrón de expresión determinado, todo es el ambiente, porque el ambiente es lo que está siendo expresado. Entonces, incluso aunque haya una determinación genética del sexo, eso lo que hace es disparar la aparición de factores de transcripción y de ciertas moléculas que están presentes de una manera si son machos, de otra manera si son hembras genéticamente, y eso condiciona el ambiente de desarrollo que responde a la presencia de un factor. Entonces, desde ese punto de vista, a ese nivel de la jerarquía de regulación, uno puede pensar que el sexo es una condición más ambiental a la nutrición o la presencia o en qué tejidos se desarrollan, porque una célula sabe en qué tejido está justamente porque hay toda una serie de elementos que le dicen esto es epidermis, esto es músculo, esto es tubo digestivo, estás en la cabeza, estás en el abdomen, estás en el dorso, estás en el vientre. Las células todas tienen el mismo contenido genético,
O sea que lo que tienen como información es, por un lado, una historia de cosas que pasaron antes que pueden haber alterado un poco a nivel epigenético, digamos, que se puede regular y que no, por un lado, que es digamos, la huella histórica, y por otro lado, la percepción de su ambiente, donde su ambiente está dado por qué cosas hay ahí. Entonces, hay factores de transcripción y moléculas que informan a esa célula que está en un tejido muscular, eso va a generar una dirección de la transcripción genética y por lo tanto los procesos celulares, que va a continuar el desarrollo en forma de fibra muscular y la fisiología de una fibra muscular, mientras que si le dice que es una neurona, va a tener un patrón totalmente distinto de desarrollo y un patrón totalmente distinto de expresión genética y de comportamiento celular y fisiológico. Bien, yo tengo una última pregunta, si me permitís. Viste que también lo que puede suceder en ambientes pobres de recursos es que las hembras presenten cuernos. Una consulta. ¿Puede pasar No, de que... no, pará, no. ¿No? Porque Cuando, inhibe en ese caso. pero no porque siempre, eso solo ocurre, las únicas Sí, hembras que presentan cuernos son las hembras en las que inhibimos double sex. claro, Pero double sex totalmente. no se, claro, y no se inhibe en ninguna, o sea, naturalmente está en una forma u otra y en menor medida. Perfecto. Bien. No, porque era mi duda, sino cómo es que el macho puede reconocer si es una hembra que, bueno, creció en lugares empobrecidos y tiene cuernos, a un macho que le pasó lo mismo. Entonces podría cometer una agresión a la hora del encuentro. Pero no, si normalmente no se presentan, está bien. Claro, si vos pones un intersexual resultante de haber double sex, lo que vas a tener es que, digamos, no hay reconocimiento sexual. O sea, normalmente los insectos, además de su morfología y su comportamiento, tienen feromonas, tienen toda una serie Claro. de sistemas de decisión que le dicen cada uno que es cada cual. En el caso de un intersexual, que nunca está en la naturaleza, salvo, digamos, mutaciones, cuestiones aisladas, problemas de desarrollo puntuales, normalmente no hay, digamos, no hay una normalidad de qué pasa cuando hay un intersexual, porque no están casi nunca. ¿Y no miraron la expresión, los niveles de expresión de DCX en esos los machos que tienen los cuernos más cortos? Sí, Sí, y de hecho lo que hicimos fue comparar a nivel transcriptómico qué pasaba con la expresión de genes cuando haces 10X digamos, en machos y hembras en esos tejidos, comparado con otros tejidos. Y lo que una cosa que es muy interesante es que cuando vos noqueás, o sea, uno pensaría, lo primero que piensa es que vos ves los machos inmensos y ves las hembras sin cuernos. Entonces uno piensa, las larvas tampoco tienen cuernos. Entonces uno piensa que uno de los roles principales de la isoforma masculina de 10X es parar el desarrollo de cuernos. ¿Sí? Cuando noqueamos, una cosa que vemos morfológicamente es que aparecen cuernos en el intersexual, lo cual te está diciendo, bueno, no es solo hacer cuernos, sino que es hacer cuernos grandes por un lado, y en las que tienen 10X, el 10X femenino, es inhibir la formación de esos cuernos. Sí, tienen distintas acciones, ¿no? En machos y hembras tienen como, en uno está inhibido, en otro está activado, no sé, o inhibe o activa. Uno esperaría, claro, sí. y uno esperaría que va a requerir más activación de más genes, o sea, ¿qué va a requerir regulación de más genes? ¿Hacer cuernos, los cuernos de los machos, o deshacer los cuernos de las? No sé, porque las dos cosas requieren, no sé por qué uno pensaría, o sea, si vos me decís, yo diría, bueno, así como rápido diría, bueno, la activación requiere más, pero las inhibiciones también requieren. Entonces, no sé si es tan, no me sale contestarte esa pregunta. O sea, así rápido sería, como dijo Lore, tal vez la desactivación de cosas requiere más energía. Yo tenía una duda con respecto a lo que dijo Santi, que como hace un cambio de comportamiento en las hembras que se vuelven más agresivas. También
cambio en comportamiento en los machos a la hora de reproducirse. Si bien por ahí al no presentar cuernos van a tener esa por ahí probabilidad de comportarse de cierta forma, excavar para reproducirse con una hembra y todo eso. Y también si en base a eso también, no sé, esto ya es curiosidad, si saben si el macho tiene por ahí, elige por ahí a las hembras que suelen ser normales o más sanas, por decirlo así, o que se alimentado mejor que estas hembras que por ahí no, no presentan, o son más chicas, o son más jóvenes, etc. La verdad es que no sé. Puede ser, lo que pasa es que es complicado que esa elección sea muy heredable, en el sentido de que como el rasgo de tamaño es fuertemente determinado por la cuestión ambiental, no es un rasgo que sea heredable. O sea, que vos te aparees con una hembra más grande no garantiza que tu descendencia vaya a tener genes de hembra grande, porque en realidad depende de... Sí, puede pasar que haya lo que se llama genes de buena madre, que haya una parte genética que haga que ciertas madres sean mejores, construyendo mejores ámbitos para las crías. Lo que, bueno, en este caso, la existencia de tanta variabilidad a nivel de la calidad del curso y demás, muchas veces así, por sobre todo porque además hay otros factores que muchas veces influyen, por ejemplo, cuántos escarabajos llegaron a dar el parche de bosta, hace mucha diferencia, porque no es lo mismo ser el único y tener todo el tiempo del mundo para hacer unas cámaras de cría inmensas, que estar compitiendo con un montón de otros escarabajos o escarabajas por ese recurso. Entonces, las densidades también hacen mucha diferencia. Hay otro interesante que también hay algunos estudios, que es el hecho de, por ejemplo, de cuán profundo haces la cámara, cuán profundo excavas el túnel antes de empezar a armar la cámara de cría. ¿Por qué? Y porque obviamente escarbar toma tiempo. Si vos estás usando tiempo en excavar, no lo estás usando en hacer la cámara de cría. Y al mismo tiempo eso hace que si hay otro escarabajo estás perdiendo recursos, o sea que vas a poder hacer menos. Pero, bueno, entonces no excaves mucho. Pero cuanto más profundo, más tamponada está tu cámara de cría de las variaciones ambientales. Si cae una helada, si pega muchísimo, no es lo mismo estar a 3 centímetros del suelo que estar a 10 o 15. Entonces empieza a haber toda una serie de soluciones de compromiso que muchas veces hacen a estrategias más o menos complicadas y donde muchas veces es difícil. La única estrategia siempre funciona, entonces se fije genéticamente. Pero es más de el tamaño, o sea, la longitud del cuerno, es más de cantidad de materia fecal o algún componente que está en la materia fecal que se altere, porque puede tener poca materia fecal pero rica en algo, y otra colonia que tenga mucha materia fecal que haga que los cuernos sean más grandes. Si vos tenés dos colonias dispuestas en dos distintas bostas, una que tenga poca cantidad pero rica en algo y la otra con mucha cantidad, ¿eso varía en los cuernos o no? El tamaño del cuerno en realidad no depende de la calidad de la nutrición, sino que depende indirectamente porque es una función del tamaño corporal. Y el tamaño corporal es una función, o sea, y hay una curva bastante, digamos, que se sigue bastante bien, donde vos podés graficar, vos graficás el peso corporal o el tamaño corporal en el eje X y el tamaño de los cuernos. Lo que ves que es una curva con forma de S, con una S bastante empinada. A la derecha están tus machos grandes, con cuernos relativamente grandes. A la izquierda están tus machos sneaker, casi sin cuernos. Y en el medio, en realidad, tenés saltás muy rápido de machos sin cuernos a machos con cuernos cada vez más grandes. Y con muy pocos individuos que tienen tamaños intermedios. Otras especies no tienen eso, tienen una cosa mucho más lineal, donde digamos, hay una pendiente un poquito más gradiente, donde ves individuos
y los individuos más chicos tienen cuernos chicos, los grandes tienen cuernos grandes. Entonces, el tamaño del cuerno es función del tamaño del cuerpo del adulto, que a su vez es una función del tamaño máximo que alcanza la última estadio larval. Y ese tamaño máximo sí depende, no solo depende de la calidad, es una integración de todo lo que a su alrededor durante esos 3 estadios larvales el individuo. Es por un lado la disponibilidad de alimento, pero también puede haber sido las condiciones ambientales, cambio de temperatura, el microbioma con el que contó. No sé si se fijaron, pero el huevito no se pone directamente en la base de la cámara, sino que se pone arriba una cosa que se llama pedestal, que es un pequeño soretito especial que hace la madre antes de poner el huevo, y en el cual, circulando con un montón de microorganismos que le van a permitir defenderse y aprovechar mejor los alimentos. Y de hecho, si uno le quita ese pedestal o lo quita, esteriliza y lo vuelve a poner, lo que se ve es que el desarrollo, siendo todo lo demás igual, es mucho más pobre que cuando uno le deja el pedestal en paz. Otra consulta. Entonces, naturalmente no se puede como anular el gen DSX y que pase lo que pasa que le aparecían los cuernos bífidos, por ejemplo. O con una Natural, a mutación. ver, que ocurra naturalmente puede ocurrir. O sea, puede que por algún motivo, ya sea porque sea una mutación, puede ocurrir. En general lo que sucede, nosotros cuando el diagrama estamos interfiriendo con DSX en un momento especial, particular del desarrollo, que es antes la metamorfosis. Con lo cual, por ejemplo, los machos y las hembras, incluso de DSX, igual tienen genitalia. Tienen genitalia masculina y femenina, porque la genitalia se define bastante antes que cuando nosotros hacemos las inyecciones. ¿Sí? El caso particular de esto se hizo porque es complicado técnicamente inyectar, anular DSX directamente en el huevo. Con lo cual es un poquito difícil saber. Después, si hay, yo no sé si hay muchos registros de específicamente escarabajos de esa especie que muestren eso, porque si pasa es algo que pasa muy raro. Es que justo Sí, encontrarlo. o sea, DSX está súper controlado, o sea, me imagino que debe ser un gen, no sé, tipo las ciclinas, viste, que mutan súper poco, porque tienen un rol tan fundamental en tantas cosas que, no sé. ¿No tiene mucha corrección de errores ese gen, decís? Algo así. O el gen tiene corrección de errores, o a veces pasa que los mecanismos son bastante robustos. Otras veces hay genes que si no están funcionando, o sea, si no funcionan, el desarrollo inicial ya es abortivo. Claro, que son letales. Claro, sí. Muchas veces, de hecho, uno de los grandes desafíos a la hora de indagar en la función de un gen, muchos genes tienen muchas funciones en distintos momentos del desarrollo, y que por ahí a vos te interesa una función tardía, pero tiene una función mucho más importante en el desarrollo, y que tenés que entonces tener alguna manera de apagarlo, no en todo el tiempo, sino específicamente en ciertos momentos para que poder tener un organismo con el que investigar. Hay genes, en muchos genes de desarrollo de insectos que, si es muy temprano, el embrión es abortivo directamente. Entonces nunca llegás a ver el fenotipo que te interesa. Más en insectos o los metábolos como estos, que vos estás buscando un fenotipo del adulto, y para llegar a adulto tiene que haber embrión, toda la primera larva, todas las tres, las X estadios larvales, más la pupa, y recién ahí llegas al adulto. Claro. Igual en la Después, naturaleza varía un poco, ¿no? O sea, no al nivel, digamos, no ocurre el nivel de variación de cuando uno hace el experimento de noquearlo,
pero digamos, en los machos chicos, por ejemplo, el nivel de expresión general de double sex, que va a estar en su forma masculina, es menor. Y, digamos, Claro. es uno de los factores que hace que los cuernos terminen siendo más chicos. Pero, digamos, hay una variación, no es que es siempre el mismo nivel de expresión, pero es a nivel de expresión nomás. Dicho eso, igual hay muchos casos de, como mostraba con esa mariposa, hay muchos casos de naturaleza de ginandromorfos, que son organismos que en algún momento del desarrollo algo falló, puede ser eso, puede ser otra parte de los sistemas de terminación, y que hicieron que para cierta parte del cuerpo se desarrollen de una manera y no de otra. Una cosa interesante es que esto que les explicaba de que DSX se hace un splicing alternativo para hembras o para machos, y que determina, que digamos, empuja a la feminización del DSX femenino y empuja hacia la masculinización del DSX, ¿no? Es específico de insectos. Si bien genes de la misma familia están teniendo un rol en muchos otros organismos, en la mayoría de los otros organismos que se estudió, lo que ocurre es que cuando se activa DSX, se activa solo para masculinizar. O sea que está en machos, no está en hembras, y entonces lo que hace es cambiar un default femenino para masculinizarlo. Que es con lo que pasa, por ejemplo, en mamíferos y en nosotros. Cuando dicen que el embrión, los embriones humanos y de mamíferos por default son más, es justamente porque es un sistema que se basa en gran parte en la activación de un gen que se llama MAB, que es digamos, el mismo grupo de DSX, que lo que hace a partir de la presencia de toda la cascada que dispara la presencia de genes de cromosoma Y, activa la expresión de este gen, y este gen activa todos los mecanismos que desvían el desarrollo del camino femenino hacia los aspectos, el desarrollo de toda la parte masculina que tiene con digamos, cambias los conductos mullerianos por los wolfianos, el desarrollo distinto del primordio genital hacia un pene y no hacia un clítoris. Entonces todo ese tipo de cambios es más específico, donde vos ahí sí tenés una masculinización. Mientras que en insectos tenés este mecanismo a través del splicing que genera dos tipos de DSX asociados cada uno a un sexo distinto. Claro. Otra duda más. Con Para que respecto a Javier la tenía la última. manito levantada, Sí, hace un perdón. rato. Capaz la manito levantada era que quería ir al baño. Ah, no, yo era yo, pero ya me saqué la duda. No sé cómo sacar. Dale, Javier, entonces. Sí, no, me resultó curioso que en la última especie de escarabajo era la hembra la que tenía los cuernos. En ese caso hay un cambio de comportamiento igual, o sea, ¿pelean las hembras o es como algo secundario que quedó y directamente no pelean ni los machos? No, vos sabés que no está muy claro cuál es el rol exacto que tiene. O sea, no hay, uno esperaría ver, digamos, como de una reversión completa de los comportamientos, que no es el caso. Siguen compitiendo los machos. El cuerno ese posterior engancha, hace como un movimiento de pinza con el cuerno del tórax, con lo cual puede ser un mecanismo de defensa de las hembras. Puede ser que las hembras estén peleando entre sí, porque también hay un fenómeno que se llama parasitismo de huevo, donde va una hembra, ubica la cámara de cría de otra hembra, la abre, mata su huevo, pone su cierra y se va. También puede que haya una cuestión que tenga que ver con la defensa de las cámaras propias ante otras hembras que vienen a tratar de parasitarla. Pero se sabe bastante menos de la historia natural detrás de este rasgo. Y también se sabe bastante menos digamos, de cómo pasó y qué implica. No, muy loco. Sí, sería interesante. De hecho, recientemente
decidimos, yo estoy, digamos, esto es parte de, lo hice como parte de mi postdoc, y que sigo colaborando con el laboratorio que hizo todos estos trabajos, y ahora recientemente llevo un postdoc que se va a incorporar al laboratorio, que tiene experiencia en ensamble de genomas, así que decidimos conjuntamente resecuenciar el genoma de Ontophagos taurus, usando PacBio, que son técnicas de lectura larga, usando una técnica que se llama Hi-C, que te permite ensamblar a nivel cromosomas para Ontophagos taurus, que ya tenemos el genoma, y que lo vamos a hablar en breve, y también para estas otras dos especies, Tarius, que es la especie que yo les contaba, que tiene el dimorfismo sexual revertido, y para Dicyntophagous gazella, que es otra especie bastante, digamos, menos emparentada, y que muestra, muestra, por ejemplo, digamos, también tienen cuernos los machos y las hembras, pero los cuernos, que también son posteriores, curva mucho más isométrica, o sea, no tiene esta curva en forma de S, machos pequeños sin cuernos y los machos grandes con cuernos, sino que tienen como cuernos en general un poco más pequeños y más parejitos asociados al tamaño del individuo. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece hasta las 4 p.m? Así todos vamos al baño, nuestras y a las 16 les voy a hacer introducir directamente a cómo se hace esto de la anotación genómica, que es lo que estaba en el práctico, y ya dejar más o menos las indicaciones de cómo practicar ustedes mismos. Bueno, ci vediamo. Dale. Buenísimo. Luego. Perdón, profe, en el siguiente bloque no me podré unir. Así que después continúo la grabación. Vale. Es una pequeña, te voy a mostrar un ejemplo de cómo se trabaja con genoma. Cuando siempre, todo el tiempo uno escucha hablar de los genomas de tal y genoma de cual, primero el genoma humano y después hay 5.500 genomas, y todos los días se secuencia el genoma del perro, del gato, de la gallina, de la hormiga, de esto, de lo otro. Y bueno, yo entender que secuenciar un genoma, si bien la idea que uno originalmente tenía es que así como el ADN forma un cromosoma, entonces uno de un genoma, secuenciar el genoma es agarrar cada cromosoma y ver base por base y tener información de qué es lo que tiene. Hay dos realidades que tienen que ver con que, por un lado, en la gran mayoría de los casos del genoma humano, bien uno puede llegar incluso a tener entes que se sabe que van juntas, de tiras de secuencia que equivalen a cromosomas. En general casi nunca puede secuenciar absolutamente todo, porque hay muchos sectores de los cromosomas, en el mejor de los casos, que son insecuenciables. Por ejemplo, los centrómeros están asociados a las estructuras centroméricas que realmente no se abre ese ADN y no se puede secuenciar. También en otras regiones partes complicadas, muchas veces partes muy repetitivas del genoma donde no hay manera de darse cuenta de qué va con qué. Recién ahora se están empezando a secuenciar, digamos, moléculas enteras que secuencian en gran medida de un tirón, y entonces uno puede distinguir, digamos, saltearse esas repeticiones o detectarlas como tal. Y el otro tema es que, o sea, y generalmente, mucho menos que eso, generalmente los genomas se llaman, porque en realidad son un montón de secuencias, decenas, cientos o miles de fragmentos que se sabe que van juntos, pero que no se sabe cuáles van con cuáles en el mismo cromosoma. Que ese es el estado más general. Cuando uno lee un genoma, en general lo primero que se llega es esta cosa del scaffold, donde tenés, pudiste juntar hasta cierta cantidad de bases que van todas juntas, y después eso va ahí, y otro, y después tenés otro, y hay que hacer bastante trabajo adicional para poner eso todo junto.
es que una cosa es saber cuál es la tira larga y lineal de A, T, C y G que hay en un genoma, y otra cosa es saber qué es lo que significa. Y eso es todo un tema, porque no, como ya habré visto, no todo lo que hay en el ADN, de hecho una mínima parte realmente es algo que está codificando una proteína, o incluso codificando algo, una enzima de ARN, un ribosoma. Entonces, un gran desafío, cuando se secuencian los genomas, es lograr determinar qué cosas, dónde están los pedacitos que están conformando la información que codifica proteínas. Y eso es solo un punto. Sí, es bastante complejo, pero es lejos lo más fácil por ahora. Porque así como hay secuencias que codifican proteínas, hay un montón de que tienen significado de importancia y que no codifican proteínas, como sitios de reconocimiento a distintos tipos de factores de transcripción, zonas que determinan cómo la molécula se va a girar, se va a hacer splicing, cómo se va a interactuar con otras moléculas, ya sea de ADN o de proteínas. Pues hay toda una serie de niveles de complejidad enormes, de los cuales determinar dónde están los pedacitos o las secuencias codificantes que codifican proteínas es lo más fácil, de hecho, y por eso es lo que más se hace. Es el desafío, uno de los grandes desafíos es que uno, después de que secuenció y obtuvo lo mejor que pudo sus fragmentos, digamos, sus líneas de bases conjuntas, después lo que sigue es tratar de encontrar el mecanismo, lograr saber qué está dónde. Y bueno, por suerte, como mucho trabajo se hizo primero manualmente, se pudo encontrar que hay muchos patrones que se repiten, y eso te permite generar algoritmos bioinformáticos que buscan, detectan y tratan de, digamos, de detectar o de predecir qué partes de toda esa tira de A, T, C y G están formando parte de secuencias que codifican para genes. Y por supuesto, es mucho más fácil hacerlo cuando estábamos hablando de bacterias, pues las bacterias no tienen intrones. Acuérdense que los genes de las bacterias, en general, el gen codifica, cuando codifican proteínas, codifica todo un tirón, de encontrar un marco de lectura abierta determinado, ubicarlo donde empieza, donde termina, y ahí tenemos un marco de lectura. El problema es que con las genes eucariotas es que tienen intrones, con lo cual los intrones no necesariamente respetan la estructura de 3 bases de los codones, con lo cual puede pasar que se encuentran o no. Por suerte hay otros patrones que aparecen en cómo paran los exones de los intrones. Hay también un patrón que tiene que ver con la cantidad de la proporción de CG versus AT en una secuencia dada, que suele ser distinta a las secuencias que codifican para proteínas que para las secuencias que no codifican proteínas. Todo eso va permitiendo empezar a ver dónde caen los genes. Y por último, una cosa que es muy útil es que uno puede comparar con otros genomas, donde ya hizo este trabajo, y buscar esas secuencias, esas zonas más o menos conservadas, para tratar de predecir qué pasa. Incluso con todas las predicciones, esto siempre tiene una posibilidad de dar tanto falsos negativos como falsos positivos. Con lo cual, en general, idealmente, uno tendría que poder pasar los y ver si las predicciones están o no. Ese proceso es muy arduo, generalmente no se hace para la gran mayoría de los genes y de los genomas, pues se hace específicamente para genomas de interés y para genes de interés. Entonces, si a mí me interesa estudiar 10X en distintas especies de insectos que tienen genoma, probablemente yo me voy a anotar, me voy a colaborar en curar las anotaciones de TEX en distintos genomas. Si a mí me interesa el genoma particular de Ontophage, entonces
En este caso, yo lo que voy a hacer es, voy a probablemente tener una lista de genes que me interesan y los voy a cuidar solamente en el genoma de Ontophagos. En general, nadie, casi nadie, en muy pocos sistemas, o sea porque tienen muy pocos genes o porque una comunidad de gente que trabajan son muy grandes, hacen una curación manual de todo. Lo bueno es que como cada vez, digamos, gracias a todas esas curaciones manuales que hubo, cada vez se afinan los algoritmos de detección, y eso hace que cada vez las predicciones de otros vayan siendo mejores. Hace, creo que en 2014, como parte de un proyecto, lo que llamó el proyecto I5K, o I5K, fue un proyecto piloto, un piloto de un proyecto que planea, porque no lo hizo, secuenciar 5.000 genomas de artrópodos. Hicieron un piloto en el cual se eligieron una cantidad bastante más modesta, 40 o 50 especies de artrópodos, para hacer una secuenciación y generar genomas, y después, con todo un esfuerzo, un esfuerzo comunitario que trabajaba en esos artrópodos, tratar de un poco afinar las anotaciones y comparar un poco los genomas. Ese esfuerzo cuando incluyó, entre otros, a Orthophagus taurus, esta cantidad de estudios y de conocimientos de biología y ecología. Y más o menos cuando yo llegué en ese momento a hacer mi postdoc al laboratorio, Armin Moche, que era el encargado del laboratorio, me dijo, bueno, que te interesa meterte en este tema, adelante. Y desde entonces, bueno, estuve trabajando con un montón de otra gente que sabe mucho más que yo, y que hizo mucho más que yo, y en conjunto salió un paper creo que en 2019, 2000, justamente por este trabajo con un montón de otros. Todos estos genomas se pueden visualizar, se pueden descargar, están en GenBank, en la versión de GenBank que tiene genomas, y también un portal que está sostenido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y la Biblioteca Nacional de Agricultura, que es el website que ahora les voy a pasar a compartir y donde vamos a empezar a trabajar. Compartir. Bien, este es el portal principal, que tiene una serie de genomas de datos. Como si antes de apagar mi video, así se corta menos. Y acá, bueno, lo que tienen es una serie de herramientas. Ahora les voy a mostrar rápidamente, tiene una lista de organismos, entre los cuales figura Ontophagus taurus. Tiene una página para ese organismo con una descripción de cómo llegan los archivos de datos, de por qué es interesante el organismo y demás. Y después lo que tiene es el acceso a un navegador, un browser genómico. O sea, el browser es un buscador, es como el browser es una palabra que se usa para buscar en internet. Es para de alguna manera navegar por el genoma del organismo en cuestión. Y el browser genómico es una versión que se llama, de un browser que se llama JBrowse, que está optimizada con un sistema que se llama Web Apollo, que se usa para comunidades anotando o curando anotaciones de genes. Entonces, lo primero que uno le sucede cuando se enfrenta por primera vez con un browser genómico es que no hay nada, no se sabe muy bien qué es lo que hay ahí. Yo les voy a decir, acá lo que hay es, tenemos dos ventanas, una ventana que tiene pistas, que yo puedo prender o apagar en la ventana del buscador, y una ventana principal que es la ventana de visualización de este genoma. Esta ventana lo que tiene un menucito acá arriba, lo que está acá arriba, que este círculo rojo lo que me está mostrando es cuánto de el largo total del scaffold de esta unidad que yo estoy mirando
está desplegada en esta ventana de abajo. Si se fijan, acá los números van de 0 a un poquito más de 3 millones. Este es el scaffold número 1, que es el scaffold más largo, de 3 millones de bases. No es mucho. El genoma de Tao tiene unas 350 millones de bases. O sea que acá estamos viendo que el scaffold más largo no llega a tener el 10% del genoma. Los otros son mucho más cortos. Bien, y acá lo que se ve es que no se ve nada porque no hay nada. Lo que necesitamos es empezar a encender los tracks, los distintos tracks que muestran información en el contexto del genoma. Entonces, el primero que voy a encender es el de los set predichos. A ver, los tracks tienen categorías de tracks, y acá el que vamos a buscar es dentro de esto que se llama BCM. Esto es BCM, es el nombre del ensamble, ¿sí? Uno puede tomar los datos crudos que salen del secuenciador y ensamblar las maneras, y cada uno puede ser un poco distinto, y por eso es importante saber con qué ensamble uno está trabajando. Este ensamble se llama BCM y la versión 5.3. Y ahora lo que queremos ver acá son los genes, son modelos de genes, ¿sí? Y lo que vamos a mirar, los modelos de genes es una interpretación hecha por un algoritmo de dónde cree que están los modelos de genes. Los modelos de genes básicamente son un conjunto de unidades que considera que son genes y que tienen exones y en el medio tienen intrones. ¿Están ahí todavía? Sí, sí. Sí, sí. Ah, dale. Bien. Si yo tildo una de estas, me aparece ese track. Y me aparece ese track en el display, ¿sí? Ahora empezamos a ver, todo cobra un poquito más. Todo esto que estamos viendo, modelos de genes, como lo estamos viendo a una escala muy grande, se ven chiquititos, y esa puntita de flecha es la dirección del gen. Acuérdense que los genes pueden estar en cualquiera de las venas y tienen un sentido, y pueden ir para un lado o para el otro. Para ver un poco más de detalle, uno puede usar este zoom, esta lupa, para empezar a hacer zoom y empezar a ver. Cuando mirábamos, veíamos que los genes parecían todos superpuestos, pero una vez a hacer un poco más de zoom, vemos que no se superponen. ¿Qué es lo que está mostrando esto en este modelo? Bueno, las cajitas son exones, lo que hay en el medio son intrones. ¿Sí? Y lo que tiene es el nombre, el algoritmo lo que agarra es detecta modelos, no sabe lo que son, no sabe qué gen, no sabe si es un gen Hox, si es un tubulina, si es double sex, no tiene ni idea. Lo único que hace es, dice, parece que hay un gen, por los criterios que forman parte del algoritmo, que tiene esta estructura, y los nombra secuencialmente. Entonces vamos a tener un gen que se va a llamar OTAU, por Orthofagus taurus, TMP, porque es un gen, es una primera aproximación, y después un número que son secuenciales. Este es el 3889, y si seguimos hacia la derecha va a aparecer el 3090. ¿Sí? Entonces, uno puede seguir haciendo zoom, acá. Edu, me parece que obviamente alguien llega está preguntando algo, o quería Ah, preguntar algo. perdón. Dale, No, nomás. era yo lo intenté hacer siguiendo los pasos y no me marcaba los exones y los cosos. No sé por qué. ¿Y cómo te aparecía? Parece directamente la barra verde. O sea, que justo había un gen que estaba, que no tenía intrones. Así me aparece, tal cual. Puede pasar, hay genes que no tienen intrones. Ah, ok. Eh, O puede ser bien, porque y si uno hace suficiente zoom,
lo que empieza a aparecer al final acá es información de la secuencia, ¿no? Las dos cadenas en TCs y Gs, y los potenciales aminoácidos para los 6 posibles referencias. En general, uno no trabaja mucho con secuencia, a nivel de secuencias al navegador. Las secuencias son como más, sirven para algunas cosas puntuales, pero en general uno no es que levanta acá y copia una secuencia para ver algo, tiene una secuencia. Y de hecho, en realidad lo que hace todo esto no es, digamos, la información que hay acá es simplemente dónde empieza y dónde termina referido a una posición en el scaffold, lo que se llama un elemento, que puede ser un gen, puede ser cualquier cosa que uno defina. Pero lo que se define es que se definen elementos que van de tal lugar a tal lugar, son lo que llaman las coordenadas, y coordenadas están definiendo ese elemento que puede ser un exón, o puede ser un modelo de gen completo, o alguna otra cosa. Estas son las predicciones. Hay otro asociado, uno puede, digamos, para informar un poco el proceso de interpretación y de estas predicciones automáticas, uno lo que puede hacer es hacer secuenciación de ARN, ¿sí? Uno puede tomar, como explicó, como estaba en la teórica del otro día, tomar fragmentitos de ARN, que es para lo que se expresa, secuenciarlos, y después uno puede usar un algoritmo para mapear qué parte, que esos fragmentitos de ADN, a qué parte del genoma pertenecen. Y lo que uno encuentra es que hay parte del genoma donde se mapean esos fragmentos de ARN, y hay genoma donde no, que quiere decir que esas partes se expresan y otras no. Y esos patrones de expresión nos sirven para interpretar un poco mejor. ¿Por qué? Porque si uno, ahí donde hay exones, o sea, asumiendo que nosotros secuenciamos ARN maduro, uno espera que ese ARN pertenezca, digamos, se mapee a regiones exónicas y no intrónicas. Entonces, uno esperaría que si compara dónde cae ARN por ejemplo, comparado con este modelo, que ese ARN esté cayendo mayoritariamente o en su totalidad en el área cubierta por un exón y no en el área cubierta por un intrón. Entonces, uno lo que puede hacer es, simplemente del ADN que secuenció para hacer el genoma, secuencia ARN de distintos estadios y puede mapearlos, y ese mapeo se puede transformar en lo que se llama un diagrama de cobertura que dice cuántas veces una base determinada en una posición determinada de mi genoma, yo tengo una base que le corresponde, una base de ARN mapeado. Y esos están todos acá abajo, donde dice transcriptoma. O sea, básicamente ustedes saben lo que necesitan mirar es el primero y el último. Donde hay una serie digamos, de categorías, uno que se llama coverage plots, que son unos plots de cobertura, que es como una especie de gráfico que sube y baja. Y después hay otro que se llaman reads mapeados, donde les permite ver independientemente cada read. Entonces, cada uno de estos set de datos distintos. Yo ahora voy a poner uno que es una mezcla de ARN sacado de distintos estadios, todos femeninos, de Taurus. Ven que cuando hice clic se carga, y lo que se ve acá es lo siguiente. Fíjense, ¿ven que están como cortaditos? Y que si bien varía la altura gráfico, y cuando paso me dice cuántas reads caen en esa base, lo que se ve es que, bueno, primero que hay un corte muy claro justo donde está la secuencia intrónica, que eso quiere decir que esta predicción de que esto está bien. Lo otro que se ve es que este salto es más o menos contiguo, ¿sí? O sea que si vos eliminaras estas regiones intrónicas, esto daría una curva más o menos continua. O sea, esto se continúa con esto y esto se continúa con esto. ¿Sí? Pero también cuando empezamos a ver, vemos algunas cosas que no cierran. Por ejemplo, acá dice que el exón termina acá, pero sin embargo la secuencia se está cortando bastante más acá. Más el zoom para que sea más obvio.
lo que vemos es que acá la evidencia de RNA-seq nos dice que el exón probablemente no termina acá, sino que se estira un poquito más. ¿Sí? Otro problema que podemos ver es el siguiente. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? Claro, ahí lo contrario, te dice que ya, o sea, que empieza mucho después el exón. Claro. Y hay otra cosa, que es que si vamos a mirar la otra punta de este gen, que es un gen, ¿ven? Generalmente estos lo que tienen es que el gen tiene, digamos, estos suben y bajan, pero en general lo que se ve es que en los UTR, donde termina el gen, baja como bastante gradualmente y termina. ¿Sí? O sea que por acá termina el gen. No puede discutir si esta UTR es muy larga o no. Generalmente digamos, no hace mucha diferencia porque uno siempre está más interesado en la zona que codifica. Acá está como de un color distinto. Y voy a volver un poco. Pues Bueno, un puede detalle. haber zonas regulatorias ahí, Ven que acá, miren cómo en esta la cajita cambió. Tenemos todo un exón, pero tenemos como dos cosas. La cajita verde que se veía en casi el resto del gen y esta cajita como más finita de un color más apagado. Esto que se ve acá es una zona que es un UTR, es una zona no codificante. ¿Sí? La zona codificante, lo que se va a la proteína, empieza donde empieza la cajita, claro, y con el recuadro. Y en ese caso, profe, ¿cómo sabes si tenés que corregir o no? Porque ahí los reads se ven todos más o menos a una misma altura. ¿Cómo sabes si es codificante o no codificante? Para ver si tenés que corregir o no la cajita. Bueno, ahí, si es codificante o no, en general lo vas a ver el navegador automáticamente. O sea, el navegador lo que hace es entiende que, por un lado, entiende todo esto, todo este conjunto, es una unidad genética, es un gen, entiende que ese gen empieza acá, tiene un intrón muy largo que sigue acá, ¿sí? Y entiende cuando toma donde empieza, o sea, dice, el gen empieza acá, se empieza a transcribir acá y te va a generar un mensajero. Acuérdense que las proteínas no empiezan no empiezan a traducirse directamente al principio del ARN mensajero, sino que hay una señal de inicio que está asociada a una metionina. Entonces el algoritmo empieza a mirar, no tengo dónde poner metionina, no tengo dónde poner un marco de lectura abierto, hasta que acá encuentro un lugar donde, si empalma todos estos exones juntos, obtiene una proteína que empezaría acá y terminaría acá. ¿Sí? Claro, entonces lo que Fíjense que detecta es eso. ¿Eh? Lo que detecta es eso, la posición donde podría estar la metionina, no importa después los reads que tenga. O sea, Claro, ahí yo no porque corrijo nada. la predicción esta es totalmente independiente de mis datos de ARN. Claro, Yo puedo pero llegar a esto, yo no tener corrijo esto, nada ahí. ahí no, pará. Por ahí no hace falta corregir eso, por ahí sí. O sea, ya vimos dos lugares donde no coincidía muy bien. Y la otra cosa que es interesante es que acá donde te está diciendo que te dice dos cosas. Primero te está diciendo, acá te dicen, che, me parece que el exón termina antes. Y además de terminar, me parece que tendría que seguir otro exón, porque fíjate que lo que sigue después, aunque acá dijo, acá terminó el gen, hasta acá llegué, vos mirás los datos y decís, no, esto debería enganchar con algún otro lado. Bueno, otra línea de evidencia también sacada del ARN es que cuando los mapeadores que mapean ARN, mapeadores que están, digamos, están conscientes, es una palabra que se llama conscientes, de posibles del splicing. Que quiere decir que mapean pensando en la posibilidad de que la mitad del read o una parte del read te caer en un lugar y otra mitad en otro lugar muy distinto.
Y cuando haces el mapeo, te puedes generar, entre otras cosas, un archivito que lo puedes importar que te dice, te muestra dónde hay potenciales uniones de splicing. Que esas están acá abajo, donde dice Splice Junctions, en este. Fíjate qué me está mostrando. Me está mostrando estos palitos, estas cajitas unidas por palitos que me dicen, me parece que quieren representar uniones de splicing. Por ejemplo, en esta, que es igual a esta, cuando la seleccionamos, los datos de estos salen de secuenciación de ARN, y lo que vemos, fíjate que cuando yo le hago clic, también me marca clic en los bordes que coinciden. Entonces yo sin hacer un zoom más grande o andar midiendo a ojo, ya me doy cuenta que esta unión de splicing coincide con los datos que tengo acá. También podría mirar a nivel de los propios reads, ¿sí? O sea, en vez de ver la cobertura, mirar directamente los reads. ¿Cómo se vería eso? Acá les voy a mostrar un ejemplo. Este track de los reads mapeados, los map reads, y aparecen, hay uno de estas barritas, o sea, esta barrita, por ejemplo, es un read, un pedacito secuenciado usando Illumina, uno de esos millones de pedacitos. Y lo que se ve acá, por ejemplo, es que está mapeado a través de una unión de splicing. Ven que está un pedacito acá, el color fuerte es que es realmente datos, y este color simplemente representa lo mismo que esto, un lugar donde no mapeó, pero como el read original era el mismo, necesariamente esto quiere decir que acá hay una unión de splicing. En el ARN maduro, simplemente se continúa con esto. ¿Sí? Y fíjense, se ve claramente, de nuevo, si yo selecciono acá, me aparece que esto coincide perfectamente, la línea rojita de splicing, perfectamente con el splicing predicho en el modelo automático. Si vamos, por ejemplo, para este lado, lo que vemos es que este splicing, este punto de splicing con este, que se acaba acá y que sigue acá, o sea que acá podría haber un exón que no está detectado, pero también muestra opción que es que puede haber un exón que esté mucho más lejos. Y ahora vamos a tener que hacer zoom para afuera para ver a dónde está yendo a parar ese exón. Fíjense que a veces lejos. Miren, acá está el exón. Estamos trabajando modelo y me aparece un splicing que llega hasta acá. Una zona que, si ustedes miran, está ocupada por el modelo de otro gen. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es, para verificar si esto tiene sentido, ahora lo quito porque esto se escala a esto. Si fíjense que este gen se expresa muchísimo, tiene como picos de 70.000 reads, mientras que acá, que ahora cuando lo saque se va a agrandar, estamos hablando de 800, 900. Entonces, una vez más, para ver si esto tiene sentido, lo que vamos a tener que hacer es ir a la otra punta. Acuérdense, estábamos en niveles 800, 900, así que deberíamos estar más o menos en esos niveles en la otra punta. Entonces llegamos hasta acá, y vemos que efectivamente acá está en 800, o sea que ahí se ve que está la continuación natural de este gen y que evidentemente al modelo de predicción, al algoritmo se le escapó ese exón, y se le escapó porque está muy lejos. Y estos algoritmos tienen como un límite de búsqueda y dicen, bueno, si está a más de, ¿cuánto está esto? Esto debe estar, está yendo entre 1750, son de más de 1000 pares de bases. Es más, en particular creo que este algoritmo dijo, no consideres que son el mismo gen si tienen intrones de más de 10.000. Con lo cual, naturalmente, nunca los iba a detectar. O sea que acá detectamos un problema de la notación.
¿sí? Tenemos ¿Cómo? un Perdón, gen. no me quedó claro esto último que dijiste. Cuando uno usa un algoritmo, lo que hace es decirle ciertos parámetros esperados para que, de puntos de corte para ciertas predicciones. Por ejemplo, el algoritmo puede seguir buscando exones cada vez más lejos. ¿Sí? Cada uno de esos exones, la búsqueda de esos exones toma tiempo y capacidad de cómputo. Entonces uno a veces dice, bueno, no te gastes buscando exones a más de 10.000 bases. ¿Por qué? Porque, bueno, aprendimos cómo eran los patrones de organización de los exones a partir de Drosophila, y en Drosophila vemos que es muy raro que haya genes que tengan exones dados por intrones de más de 10.000 bases. ¿Sí? Ahora, ¿qué Entonces pasa? no tiene sentido en este caso, si está más de Claro, 10 bases. si vos usas Drosophila, que tiene un genoma súper compacto, como criterio, y está bien, porque es lo que primero determinaste, te van a pasar estas cosas que cuando vayas a un genoma que es un poquito más distendido, muchas veces te va a dejar de buscar cuando había cosas por buscar. ¿Y eso uno lo Usando puede cambiar? uno lo puede cambiar y digamos, eso de manualmente, o sea, vos podés cambiar el algoritmo y volver a hacer todo, lo que pasa es que son bastante pesados, entonces generalmente igual uno pone un valor tentativo, lo corre, si ve que hubo una gran cantidad de cosas que salieron mal, ajusta un poco y lo vuelve a correr, y eso toma bastante tiempo. Pero si, bueno, si hay un montón vale la pena. Si ves que no son tantos, decís, bueno, no, capaz que no vale la pena tanto. Hay otros algoritmos que usan información del ARN, o sea, lo mismo que nosotros ahora vamos a hacer manualmente, un poco hace estos algoritmos, y es de esperar que cuanto más aprendemos sobre genomas, y aparte, más poderosos sea la predicción, porque ahora hay un montón de mecanismos de inteligencia artificial que permiten usar maneras de ver las cosas y analizar las cosas mucho más parecidas a cómo las analizamos nosotros, como personas, todo esto va a ir mejorando. Pero siempre hay que ver en tus genes de interés. Entonces, la primera es, bueno, ok, ya sabemos que hay algo mal. Entonces, vamos a corregirlo. Ahora, esto se puede editar, ¿sí? Esto es un visor. Todos estos tracks están en el servidor y yo no puedo acceder al servidor y cambiar estos tracks directamente. O sea, para poder generar estos tracks, yo tengo que mandar, digamos, juntar los datos, se los mando a la persona encargada de administrar este navegador, y para que los suba al server y recién ahí van a aparecer como tracks. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es utilizar un espacio especial que se llama espacio de anotación, que es justamente lo que diferencia a Web Apollo de otras, de un JBrowse genérico. Y para eso uno tiene que estar anotado, sin quedar de alta como usuario autorizado, poder hacer cambios en esas anotaciones. Entonces, para registrarse, yo lo que hice fue generar un usuario para la clase, con lo cual uno aprieta acá en login. Y no Dependiendo funciona. de si funciona, hay un truco para, a veces con apretar repetidas veces funciona, y otras veces si no, uno va acá a View Secuencias. Acá había un login. Entonces el login se llama BCM 2021 y la contraseña después se las voy a mandar por mail, porque a través de este ustedes van a poder acceder para hacer sus propias curaciones de genes, que es, digamos, el ejercicio principal de esta parte, que ustedes tengan la experiencia de anotar en un genoma real. Esto no es un simulacro ni una tablita, digamos, para aprendizaje de genoma real.
Esto no es un simulacro, Edu. Esto no es un Qué simulacro. oración, ¿eh? Esto es la real realidad. Sí. La vida real. Bien. Dice que se loguean al navegador, lo van a ver igual, excepto que va a aparecer arriba de todo un track de anotación. Acá me decís cuando la cámara me acompaña es cuando el internet me acompaña. Se carga. Esto no es un simulacro y cuando el internet me acompaña. Sí, pasa que estaba el track de reads mapeados, me parece. Eso va a tardar un rato en recargar. Sí, lo puedo apagar igual, porque era solo para mostrarlo. Bueno. Bien, acá ven que acá arriba aparece un lugar que se llama anotaciones de usuario. Bueno, este es el track de trabajo. Ustedes pueden arrastrar cosas a este track y No se ve, moverlas. profe. No, sí, no vemos nada, Edu. Se quedó en Sí, blanco no. toda la pantalla. Exacto, Sí, todo blanco. cuando cambio de Ahí, pantalla se pausa el... ahí sí vimos algo. Ese, sí. Bien. Y en este track van a aparecer cosas que aparecen en este track, son anotaciones, ¿sí? Son los usuarios. Los distintos usuarios de la comunidad que está aportando anotaciones a este genoma. Entonces, para empezar a corregir, uno siempre va a corregir sobre un track que genera acá. Y entonces, si no hay nada, uno lo que puede usar es tomar, por ejemplo, vamos a mirar un... Se ve que alguien ya lo empezó. Igual no está armado todavía, así que lo vamos a hacer, pero lo que creo es que si ustedes toman un objeto de los otros tracks, lo pueden arrastrar e incorporar acá arriba. Y ahí que tienen acá arriba sí lo pueden modificar, ¿sí? Pueden tomar, por ejemplo, vamos a ver este. A ver qué tal, este parece que está bastante bien. Puedo hacer clic acá, fíjense que también vamos a ver si coinciden con los datos. Estas dos uniones están bien. Esta también, esta también. Esta pareciera que también. Bueno, y acá lo que se ve es que el modelo, aparentemente el modelo terminó cuando terminó la zona codificante, pero ustedes ven que el transcripto sigue un poquito más, como hasta acá por lo menos. Entonces ustedes pueden tomar ese exón, fíjense que dependiendo de, ustedes hacen clic una vez y se selecciona todo. Pueden hacer clic en el exón específico y se selecciona solo ese exón. Y si arrastran el mouse hasta llegar al borde, cambia la flechita y lo pueden arrastrando, pueden estirar el gen hasta donde más o menos se acaba. La evidencia dice que se acaba en la señal de transcripción. Hay Fíjense un poquito, para verlo mejor, si cuando estás arrastrando lo apoyas en la barrita de escala que está justo arriba, si te hace una línea vertical que te permite alinearlo en vez de verlo a ojo. Tipo, ahí subí un poquito, no, más abajo, en la barra de abajo, la que está ahí. Bueno, acá. arriba. Ahí vos podés ir viendo bien si se alinea con... para tener una referencia más precisa. Dato. Sí. Para cuando lo hagan ustedes, ¿no? Sí. Entonces, estas anotaciones que son de varios usuarios, no es que son anotaciones, sino que agarran un gen, por ejemplo, y le hacen modificaciones para que se adapte mejor a lo que estamos viendo con los reads. Claro, en realidad son curaciones, anotaciones automáticas. Ok, no entiendo muy bien la definición de curación. La leí, pero no sé bien qué es. Curar algo ¿Arreglar? es corregir manualmente, es arreglar.
es ordenar también. Los curadores de los museos lo que hacen es, tienen las colecciones que les llegan y las ordenan, acomodan los especímenes, los etiquetan, descartan lo que no sirve. La idea de curación es la idea de que uno de tomar algo que recibió, digamos, en masa o con un procedimiento, digamos, general, y trata de acomodarlo adecuado a un fin determinado. En este caso es que los modelos reflejen mejor la realidad, y entonces lo que se llama la curación de los modelos automáticos, y tiene que ver con esta idea de que uno pasa de modelos automáticos, que pueden estar bien o mal, a modelos curados, o curacionados. Perfecto, gracias. Los modelos curados, hay veces que el modelo curado es un modelo automático, ya está bien, no lo tocas, igual vos podés, si vos anotás que está bien, ya queda curado igual. O sea, la curación es el proceso de revisión y, si es necesario, de corrección. Igual esta herramienta en principio también te permite anotar genes que no tienen modelos. O sea, la dinámica es, para crear un nuevo elemento en el track de arriba de anotación, uno lo que hace es, como dice Edu, arrastra algún objeto que ya exista. Pero si uno tiene una parte en la que ve que, por ejemplo, el ARN le dice, acá hay un gen, porque hay mucha expresión, y ve que hay intrones marcados, pero no hay ningún modelo, uno puede arrastrar un gen, o sea, un modelo de otro gen hacia el track de anotación y después llevarlo y editarlo para que se ubique en el lugar que uno quiere, digamos. O sea, que la acción sea arrastrar genes que ya existen en los modelos, no significa que uno esté limitado a anotar genes que ya existen. Hay formas de crear, anotar nuevos genes también. Sí, uno Claro, muchas sí, veces... se entiende. Uno muchas veces lo que hace es corregir cosas que ya están, pero a veces descubrís que hay cosas que pueden ser algo interesantes porque aparecen expresadas y sin embargo no están reflejadas. Y a veces uno hace, a partir de eso, se hace modelos de mente nuevos. Bien, en este caso, si vieron, yo cuando estiré acá, me puse un UTR. ¿Por qué? Porque ya estaba el fin de traducción, el con de stop representado acá. Entonces, si bien esto largo del gen, digamos, el cambio en el largo del modelo del gen, no hace mucha diferencia a nivel de la proteína que predice. O sea, estos dos, el modelo curado y el otro, predicen más o menos la misma proteína. Vamos a ver, en cambio, en este otro ejemplo, el hecho de que este exón en realidad continúe más allá, implica que probablemente la proteína sea distinta a la predicción de la final. La predicción, piensen que esto es todo la interpretación de, o sea, no, nada de lo que hacemos va a cambiar nada de la biología, simplemente va a mejorar nuestro modelo de los fenómenos biológicos. Entonces, usando nuevamente medio hacer, o sea, alguien ya hizo lo subió acá, hay que ver si corrigió esto. Fíjense que acá esto ya está corregido. Esta digresión en la posición del exón está corregida. O no, no está corregida. Vamos a corregirlo. Ahí va. Fíjense, ahora vamos a mirar bien. Hacemos clic acá y debería coincidir. Ven que ahora coincide con la barrita colorada cuando aprieto este y no con este. Ahora vamos del otro lado. Y del otro lado, lo que vemos es que acá tenemos también que corregir de este lado. ¿Vieron que cuando yo hice el cambio, la secuencia codificante se cortó acá? Y eso es porque, o sea, la interpretación de hacer splicing de lo que tiene acá con lo que tiene acá, le dice que con stop se acabó la proteína. Pero claro, acá tampoco está bien. Entonces, de nuevo, tengo que corregir esto para que coincida.
Bueno, ¿ven que ahí apareció un signo de admiración amarillo? Eso es una alarma. Esta alarma dice una cosa que, no sé si se acuerdan, pero los sitios de splicing no tienen una secuencia al azar. Requieren una secuencia de lo que se llama el donante de splicing y el receptor de splicing, que es específica. Entonces, cuando el programa ve que vos le decís, no, acá termina el exón, acá es el punto de splicing, acá termina el exón y empieza el intrón. Se fija y si no tiene esas bases que está esperando, que fueron lo que se llama el sitio único de splicing, te pone una advertencia y dice, che, me parece que capaz que no, ¿eh? Entonces, cuando uno hace un poco de zoom, lo que ve, claro, le erré. Cuando hice en el zoom más grande, lo dejé acá, y cuando me fijé, quedó acá. Entonces, ahora hago un poquito más de zoom, y trato de acertarle. Cuando le acertás, desaparece esa advertencia. Ahora, achicamos un poco el zoom, y vemos que ahora sí, nuevamente recuperamos toda la secuencia que habíamos perdido con el cambio anterior. O sea que esto es dinámico. Vos cada vez que haces un cambio, el navegador reinterpreta el código de lectura abierto en función de los exones que está diciéndole que son, y te dice dónde va a haber o no un stop. Bien, o sea que ahora esto ya lo arreglamos. Acá veníamos bien, venía bien, este también, y este mirado antes y creo que también estaba bien. Vamos para el otro lado, que acá es donde empieza el problema. Acá decimos que tenemos acá, está terminando, cuando en realidad estaría terminando más como acá y sigue después. Entonces, una manera de hacer eso es tomar esta unión de splicing que sale de los datos y darla acá. Y eso lo que nos permite es que nos va a generar un bloquecito, que después lo vamos a tener que ajustar acá, pero además nos muestra el intrón y va a haber un exón de lado, que si se acuerdan no había nada del otro lado. Pero lo que tengo que hacer con estas dos cosas es mezclarlas. Entonces, para seleccionar una cosa yo le hago clic. Para seleccionar dos cosas tengo que apretar Shift mientras hago clic, ¿sí? Y además con el botón derecho aparece un menú contextual. Ese menú contextual tiene varias cosas, una de las cuales es este comando que se llama Merge. Cuando hacemos Merge, con dos cosas seleccionadas, se fusionan esos dos en un único objeto, un único elemento. Al fusionarse siempre conserva los exones más extensos, con lo cual de nuevo tenemos que corregir el largo de este exón. Ahí va. Bien. Y ahora vamos a tener que irnos al otro, a ver cómo sigue del otro lado. Edu, perdón, ¿cómo lo fusionaste? Con los dos, sí. Botón derecho, y Sí. hay te aparece un comando que se llama Merge, que es fusionar. Bien, gracias. Si vos hubieras seleccionado, por ejemplo, este exón y este exón, hay una opción que se llama Split, que hace lo opuesto, los divide ese modelo en dos en ese lugar. Llegamos hasta acá. Ya vemos que acá, donde enganchamos, que acá lo único que copiamos fue simplemente copiar el comienzo de este exón, a partir de la unión de splicing. Lo que vemos es que esto por un lado que sigue, y además vemos que sigue siendo codificante. O sea que esto ya nos dice, me estaba perdiendo todo este terminal de la proteína. A este lo vamos a mirar, vemos que aparentemente no aparece ninguna otra unión de splicing, tampoco si hacemos zoom no se ve un salto como veíamos en la otra, con lo cual, sino que hay como una bajadita, con lo cual vamos a estirar este último exón, más o menos hasta acá. Cuando llegan acá y sueltan, ahí va. Y ven, y ahí aparece, bueno, acá finalmente apareció un codón de stop.
Esto lo pueden seguir un poquito más hasta donde tiene evidencia. Como esto cae como medio en degradé, en realidad un poco dónde termina depende de cuántos reads tenía. Con lo cual, el lugar donde deciden terminarlo es un poquito arbitrario y depende bastante de la escala. Lo importante es que lo estiren, por lo menos mientras haya evidencia, lo estiren, que si hay evidencia lo estiren más allá de la evidencia, y que lleguen a un punto donde se acaba la parte codificante de la proteína. Una consulta, uno cuando va estirando los exones, ya de por sí te marca ahí cuando empieza la región UTR, con esas diferencias. Sí. No hay que tocar nada. Sí, bien, uno en principio lo único que hace lo único que hace a este nivel es delimitar dónde empieza y dónde termina. ¿Sí? Los entrones se definen en función de los exones, o sea, si está entre exones es un intrón y si no, no es nada. Y el algoritmo interpreta dónde empieza la proteína y dónde termina, y el resto queda como UTR. Bien, gracias. Ustedes pueden forzar dónde empieza y dónde termina la traducción. En general no se hace, uno lo hace a veces cuando sabes que te falta un pedazo y que querés con la proteína. A veces pasa que los ensambles tienen lo que llaman gaps o brechas, agujeros. Se pueden ver, por ejemplo, si uno va a... ¿Dónde estaban los agujeros? Y acá los tracks del ensamble de referencia, una de las cosas que puedo ver son los agujeros en el ensamble. Y donde aparecen estas barras negras, es todo un sector donde no hay datos. Sabés que va por la manera en que construiste el genoma, pero de acá no lograste secuenciar nada. Si vos haces zoom, vamos a ir a ese lugar, y hacer zoom hasta que se vean las secuencias, y lo que va es que vienen todo bonito, ATCs y Gs, y llega un momento en que empiezan a aparecer un montón de Ns, y por supuesto una incógnita sobre qué es lo que hay ahí. Y eso es de un lugar que no tenés información de secuencia. La mayoría caen en lugares donde igual no había modelos de genes, pero a veces te caen pedazos de tu gen de interés donde hay un gap. Y ahí siempre tenés problemas. Problemas porque no tenés evidencia suficiente, porque las cosas empiezan a mapear raro cuando tenés un gap, porque, digamos, al gap mapea nada, o se mapea. Y eso a veces te genera, puede pasar, probando, vean que algo no logran descubrir qué es lo que tiene, y que cuando ponen el track de los gaps, ven que tiene un tercer gap que les cae justo en el medio, y que por eso es que las cosas no terminan de cerrar. Cuando hay un gap es que no tenés datos. La única manera de cerrar ese gap es que vos diseñes primers de un lado y del otro, que hagas PCR, que no sea muy grave y que sea suficientemente chico para poder sacarlo con una reacción de PCR y mandarlo a secuenciar. Si no, no tenés mucho más que hacer. Y bueno, y después lo que pueden hacer con esto es, una vez que ya tienen un modelo que les parece satisfactorio a la función de los datos, una cosa interesante es, bueno, saber qué es este gen, ¿no? Y una manera de saber qué es este gen es comparar la secuencia con las bases de datos de secuencias. Eso, lo que pueden hacer es seleccionan todo el modelo, botón derecho, y aparece la primera opción que se llama Get. Get Sequence lo que hace es les muestra la secuencia que pueden pedirla a nivel del péptido predicho, a nivel del cDNA, el ADN copia, que es básicamente el todo del gen menos los intrones, el CDS es la secuencia codificante, la secuencia genómica es todo, con intrones y sin intrones desde el principio hasta el fin del modelo, y eso con además X bases. Uno, cuando va a comparar con base de datos para saber qué es algo, simplemente va por las proteínas. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a agarrar toda esta secuencia de proteínas, la selecciono y la copio del portapapeles, y voy a abrir una herramienta fantástica
que se llama BLAST. Es una herramienta que si hacen cualquier otra cosa de bioinformática van a usar muchísimo, ya sea tanto a nivel de biología molecular como de filogenia, de molecular de especies, barcoding. BLAST es un algoritmo que lo que hace es trata de comparar una secuencia pregunta o query con contra una base de datos X de secuencias. Secuencias en pedazos similares. En este caso, lo que vamos a usar es un tipo de BLAST que se llama de proteínas, se llama BLAST-P, porque toma una consulta que es escrita en ácidos y consulta una base de datos de proteínas, también escrita en aminoácidos. Esto se hace todo online, y lo que hacen es, básicamente, entran a esta página de diálogo, acá agregar la secuencia, y lo otro que tienen que chequear es qué están usando, cuál es la base de datos que buscan. En este caso vamos a usar una base de datos que se llama RefSeq, que es una base de datos de referencia de secuencias de proteínas. Y le vamos a decir BLAST. Todo lo otro lo dejan como está. BLAST funciona, es un servidor remoto, o sea que todo el proceso está corriendo en este momento adentro del edificio, en un data center, en Bethesda, Maryland, en los Estados Unidos, en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y lo que está haciendo es comparando, usando este algoritmo, contra su inmensa base de datos de proteínas para ver qué proteínas son similares a la secuencia de aminoácidos que me predice mi modelo curado de genes. Cada vez tarda más. Puede tomar. Lo que tarda ahí es, lo que hace es, cuanto más veces tiene que recargar la página, más tiempo te la carga. Dependiendo de la complejidad, del largo de la proteína, del tamaño de la base de datos y del cuán cargada está el servidor, es que esto puede tardar más o menos. ¿Qué será? ¿Qué será? A veces es un misterio. Uno generalmente lo que hace cuando empieza a trabajar mucho en esto es que lo deja buscando, vuelve acá y sigue haciendo otra cosa. Yo mientras les voy a mostrar otra cosa importante, que es que ustedes seleccionan el modelo, botón derecho, y hay esto que se llama editar información. Y acá lo que aparece es la posibilidad de darle un nombre. Y eso está en la guía. Acá le pueden poner el nombre, probablemente de lo que sea la búsqueda. Un símbolo si lo tiene, y después distintas cosas que se pueden ir completas que tienen que ver con referencias a otra base de datos, de cosas similares. Acá puede ir el nombre del modelo automático que esta van a reemplazar, o sea, tu anotación curada va a reemplazar eventualmente a la anotación automática. Y entonces vos le tenés que decir qué anotación es la que se tiene que ir reemplazada por este modelo. Después hay un campo de comentarios donde uno puede, por ejemplo, comentar qué cosas hizo en el proceso de curación. Por ejemplo, lo estiré, le agregué un exón que faltaba, le borré un exón que no estaba, le alteré donde empezaba o terminó un exón, etc. Profe, y en el nombre a reemplazar es ese que vos nos habías mostrado al principio, por ejemplo, que dice OTAU, TMP, A. ¿Eso Tal es lo cual. que hay que anotar? Ah. Sí, si ese nombre se pone automáticamente cuando vos movés, por ejemplo, cuando lo movés acá, se pone ese nombre, y en este caso se nos fue porque como unimos otro elemento que tenía otro nombre, siempre se queda con el nombre del elemento más a la izquierda. Entonces, como usamos esta Splice Junction, que era la Junction número 1106, cuando combiné los dos, se
borra, no sé, yo lo puedo poner un nombre, es el nombre de más a la izquierda. Con lo cual está bueno que tengan ahí en la compu, tengan un bloc de notas, que vayan, por ejemplo, copiando el nombre, por si se borra, ya lo tienen ahí, después lo pueden volver a copiar. Para no escribir. Bien. Terminó de buscar el BLAST. El BLAST, cuando termina de buscar, me da una página de resultados, que lo que tiene por un lado es una descripción de qué es lo que yo hice. ¿Cómo se llamaba esta búsqueda? Bueno, el nombre de default, que es búsqueda de Excelsinas, un identificador, qué programa usé, qué base de datos busqué, un indicador de mi secuencia de búsqueda, tipo de molécula, el tamaño de mi secuencia consulta, y después me muestra primero una serie de descripciones, una lista de distintas secuencias de la base de datos que coinciden en mayor o menor medida, generalmente están anotados de las que más coinciden, las que coinciden, con mi consulta. En general, casi siempre, van a encontrar que siempre primero va a aparecer algo que es de Ontophagous taurus. O sea, acá lo que es la descripción de la secuencia, el nombre, de dónde salió, y después toda una serie de valores que hacen a cuán bueno es la coincidencia entre lo que ustedes usaron como consulta y lo que estaba en la base de datos. O sea, acá me dice, por ejemplo, que encontró una no caracterizada llamada block bla 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 bla, Ontophagous taurus, que es el equivalente de este otro ensamble que hizo NCBI, de estos mismos datos, que cubre en un 94%, o sea, que coincide un 94% del total de la secuencia, y que en ese 94% tiene un 99,52% de similitud, que siempre van a ser muy altos porque son las mismas secuencias, y las diferencias tienen que ver con que los ensambles son distintos. Eso no me dice nada sobre qué hace la proteína. Sin embargo, veo que lo que sigue son proteínas de Tribolium castaneum, que es otro escarabajo, que está mucho mejor descrito, y para las cuales está predicho, que son proteínas, tampoco muy descritas, pero que contienen dominios de homología a calponina y LIM, que son dos dominios proteicos conocidos. Eso no me dice mucho, pero me dice por lo menos uno, que es una proteína muy parecida en otro escarabajo, y me dice que me da una pista sobre una posible función, porque los dominios de las proteínas son los que están encargados de hacer cosas, y si bien no sé qué hará esta proteína en particular en Ontophagous taurus, por lo menos me imagino que puede hacer lo mismo que hacen otras proteínas con dominios de calpanina en otros organismos donde se conozca. A veces uno llega hasta ahí y no sabe qué es lo que uno hace, y bueno, busca la opción más parecida, ya copias esto para darle un nombre a tu modelo. Descripción, editar información, y ahora le decís, bueno, esta se va a llamar así. Cuando yo le cambio ahí, lo que van a ver es que acá aparece el nombre, ¿sí? Y en realidad con eso, o sea, ya hicieron una mejora respecto a lo que había, porque generaron un modelo que es mejor que el que previamente había. Modelos, yo ahora voy a hacer un zoom para afuera para este cromosoma, la cantidad de modelos predichos y la cantidad de predicciones curadas. Que van a ver que, bueno, ahí ya ni siquiera se ve, pero ven que hay muchísimos más genes que los que llegar a curar. Es que este es un trabajo que, digamos, no se puede hacer con salvo que tengas una cantidad inmensa de gente. Pero sí se puede hacer para un grupo de genes de interés o un grupo de genes que a uno le interesa. Esto es solo un principio, lo vamos a seguir mirando y repasando con un poco más con ustedes habiendo probado un poco durante la semana que viene. Ya acá lo vamos a dejar, ya
estamos pasadas las 5. Así que preguntas, en general, ¿se entendió más o menos ahora que vieron, digamos, una demostración real cotejada con lo que tienen, de qué va todo esto? Yo por lo menos me quedó mucho más claro que cuando lo estaba leyendo. Sí, quedó más claro. Ahora habría que llevarlo a la práctica a ver si te da más o menos similar. O por ahí Claro, ver la bueno, grabación de vuelta. claro, y ahí lo que tener en cuenta es que, digamos, estos no son ejercicios prearmados, no es un sistema Esto no armado con es un fines pedagógicos. simulacro. Esto no es un simulacro. Así que lo único que tienen que tener cuidado es que así como bueno, al tener la posibilidad de mirar y editar los tracks de notación, también tienen la posibilidad de borrar cosas. Así que trate de, en principio, un único usuario para todos. Me parece que no debería haber problema en que se comparta. Si hay algún problema, se pueden generar usuarios individuales. Simplemente vamos a asignar, yo le voy a mandar un mail, les voy a asignar un scaffold a cada uno, consecutivo, así van a ser 2 scaffolds grandes, porque del 1 al 11, 12 son bastante grandes. Y les voy a mandar por mail también la contraseña del usuario, contraseña, como para que empiecen ustedes a explorar. Lo que tienen que hacer es cada uno con el scaffold que le tocó, empezar a buscar modelos que no tengan, o sea, se entran, se loguean, les aparezca el track de anotación, buscan, empiecen de izquierda a derecha si quieren, o de derecha a izquierda, donde más les guste, buscan el primer modelo de gen que vean que tenga, o sea, acuérdense de encender el track de cobertura de ARN para ver bien qué es lo que está expresando y lo que van a tener datos para hacer algo. Y el primer lugar donde vean que hay un predicho de los verdes, que no tiene una curación en el track de anotación de los azules, y que tienen datos de ARN, prueben con eso. Puede ser que es esto, lo dejan así, y van al siguiente, o puede ser que encuentren cosas para corregir. Si empiezan desde el borde y ven que está medio raro, pasen a otro, porque puede ser que justo los del borde son genes que quedaron cortados entre 2 esfuerzos. Y eso es muy complicado. Bueno. No, iba a decir que así como pueden borrar, o sea, que traten de no borrar cosas que ya están hechas, también cuando ustedes terminan de curar un gen, a veces, no sé, tienen que fusionar 2 modelos o agregar un exón que no está en el modelo, por ejemplo. A veces uno arrastra nuevos elementos para tener, digamos, con qué trabajar. Y la idea es que cuando uno termina de ya anotar un gen, o sea, de curarlo, borrar si quedaron cositas sueltas, elementos sueltos, que tienen un nombre random, que es un pedacito de un exón que uno usó para construir una parte, borrarlo, porque si no, eso va a quedar anotado después como acá hay un gen así cortito, que en realidad no, es un pedazo de escoria que quedó ahí, digamos. Sí. Y bueno, en LICAN ha trabajado bastante, así que tiene bastante experiencia, así que pueden también tanto consultar a mí como consultarle a él. La idea es que lo practiquen un poco durante la semana, más que nada para tener una especie, digamos, para entender un poco la interfaz. A medida que uno lo va probando, empieza a transformarse en una especie de rompecabezas, tratar de discernir qué es lo que no anda, dónde está ese exón, por qué se cierra. Van a descubrir que hay isoformas, que hay lugares donde hay distintas, empiezan a aparecer splice junctions, dicen puede terminar acá o puede terminar acá, y cuando miran el track de evidencia, en vez de ser limpito, que venían así de los 2 lados, cae a 0 y corta, van a ver que por ahí viene uno que cae, y en el medio aparece un exón, pero que el exón tiene reads, y tiene un exón, pero tiene, por ejemplo, la mitad de los otros. Y eso es indicación de que están existiendo splicing alternativo y distintas variantes que se están viendo en el ARN. En general, cuando ustedes anotan variante, cada isoforma, o sea, cada combinación de la que están encontrando evidencia, se anota como un modelo distinto, superpuestos. Entonces, en esos casos, si se topan con eso y no saben muy bien por cómo seguir, anotan dónde era. Ustedes pueden copiar de la barra de dirección
Pueden copiar la barra de dirección, es larguísima, es un choclo largo, lo pueden copiar, lo pegan en un archivo de texto y eso mismo después se puede usar para volver exactamente a ese mismo lugar, viendo las mismas cosas. Así A la que derecha de si las tienen lupas una, dice claro, si scaffold tienen una duda o una 235 cosa y la así, posición. guardan eso y nos escriben o esperan al miércoles y ahí vamos viendo. Muy bien. ¿Alguna consulta que tenga? No, por mi Yo parte no. por ahora no. Habrá que ver qué sale Bien, primero. sí, hasta que uno no prueba, Como todo, no, ¿vio? como Hasta que no todo. se prueba, ¿sabes? Bueno, muy bien. Entonces, este viernes no hay seminario porque vamos a estar ocupados con los recuperatorios. Así que recién la próxima es la consulta del lunes. Ya están subidos los videos de membranas. Yo ahora lo estoy terminando de acomodar para que se aparezcan bien y como una lista, pero están ahí. Así que en breve los van a ver. No me acuerdo si quedó algo de videos, pero está todo por ahora. Sí, solo este Y lo que que habría que falta- subir para... Así Sí. que, bueno, Bueno, con esto Edu, agoté gracias. mi saliva, así que nos vemos la próxima. Adiós. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao, nos Chao. vemos.